¿Me escuchan, muchachos? ¿Estamos bien con el audio? Sí, profe, buenas tardes. Ah, ya. Bacán, chicos. Gracias por responder. Buenas tardes. A ver, vamos a comenzar con este tema llamado el emprendimiento. El pionero en la creación de este término fue Richard Cantillon. Richard Cantillon decía que emprendedor es aquel personaje que compra un producto a un precio determinado con la intención de revenderlo a un precio incierto. Es decir, quiere venderlo a un precio superior, quiere venderlo a un precio más alto, ¿no? Ese es el llamado emprendedor. Entonces, pongamos acá primero quién fue el pionero en este término y va por el lado de Richard Cantillon. Ahí está. Ese es el pionero. Muy bien. ¿Y qué nos decía Cantillon respecto al emprendedor? Es aquel que compra mercancía a un precio determinado para revenderlo a un precio incierto. A un precio incierto. Cantillon estuvo en el siglo XVIII. Falleció en el año exactamente 1723. O sea, estamos hablando 17, siglo XVIII, ¿no? Final del XVII, inicio del XVIII. El tiempo de vida de Cantillon, ¿no? Entonces, en esa época, un comerciante de verdad era un emprendedor. ¿Cómo él publicitaba sus productos? Era más complicado, ¿no? No es que lo sube a las redes y ahí lo publicita, no es así, ¿verdad? ¿Cómo conserva el producto? ¿Cómo lo traslada? Entonces, era toda una aventura. Entonces, este comerciante, al cual le llamaba emprendedor, era un personaje que de verdad asumía ciertos riesgos, ¿no? Recuerda que el riesgo significa la probabilidad de perder. Cuando decimos esta actividad es más riesgosa, al decir esta actividad es más riesgosa, significa que hay mayor probabilidad de perder. A más riesgo, mayor probabilidad de perder. ¿Está bien? Y si gana, obviamente existe esa posibilidad de ganar, la rentabilidad que debe obtener tiene que ser más alta, ¿no? Porque riesgo y rentabilidad están asociadas de manera directa. O sea, si hay más riesgo, debes tener más rentabilidad. Eso siempre y cuando ganes, ¿no? Si hay menos riesgo, debe haber menos rentabilidad. Muy bien. Pero, ¿cómo definimos hoy en día al emprendedor? Para que exista un emprendimiento, necesariamente tiene que haber una idea. ¿Ya? Tiene que haber una idea que sea llevada a la realidad. Que sea llevada a la realidad. Mediante una empresa para poder lograr determinadas ganancias. Acá te está diciendo claramente que todo parte de generar una idea, pero no es solamente quedarte con la idea, sino que esa idea debes llevarla a la realidad. Eso es lo que diferencia a un emprendedor. El emprendedor lo lleva a la práctica. El emprendedor ejecuta esa idea. Entonces vamos a encontrar a muchas personas decir, sí, yo sabía que eso iba a pasar. Claro, yo sabía que eso iba a pasar.
pero nunca lo llevó a la ejecución. El emprendedor sí lo hace, el emprendedor sí lo ejecuta, asumiendo riesgos, teniendo mucha perseverancia en concretar aquello que él ha imaginado. Entonces, profesor, eso es lo que diferencia a un emprendedor, que lleva a la práctica esa idea. Podemos ver a este emprendedor en tres dimensiones. Los economistas, cuando vemos al emprendedor, vemos por el resultado que este emprendimiento logra. Entonces, como economistas, nos interesa el emprendimiento porque ese emprendimiento va a contribuir con el crecimiento de la economía. O sea, contribuye con el crecimiento económico. Hablamos de crecimiento económico cuando se incrementa el llamado PBI. Ese es el crecimiento económico. Cuando vemos que ese Producto Bruto Interno, que es aquella producción que se hace dentro del país, está subiendo, ¿no? Está subiendo. Por lo tanto, como observarás, vemos el resultado de lo que es generar emprendimiento. Pero no nos preguntamos, ¿y qué pasa en la cabeza del emprendedor para ejecutar ese emprendimiento? Porque la economía no se puede meter en la cabeza, eso no es nuestro trabajo, eso ya comprende el trabajo del psicólogo. El psicólogo sí va a hacer eso, el economista no. El economista ve el logro que genera el emprendedor cuando hace buenos emprendimientos, produce, eso contribuye a que el PBI suba, crecimiento económico. En cambio, el psicólogo, ¿por dónde lo va a ver? El psicólogo lo va a ver por el lado del capital humano. El capital humano vienen a ser los conocimientos que posee la persona. Entonces, tú emprendes si es que conoces. Si no conoces, no vas a emprender, porque no vas a saber cómo hacerlo. Entonces, para los psicólogos es muy importante desarrollar conocimientos para que las personas emprendan. Pero queremos no cualquier tipo de emprendimiento, queremos un emprendimiento específico, que es el emprendimiento por oportunidad, que lo vamos a desarrollar dentro de unos momentos. Ese emprendimiento que queremos, el por oportunidad, porque ese es el que contribuye a que una economía crezca. En las universidades, por ejemplo, se debe desarrollar capacidades para que los universitarios también ejecuten emprendimientos. Emprendimientos en el campo donde estos chicos universitarios se están desarrollando. Esos serían unos muy buenos emprendimientos, muy buenos, que va a contribuir a que nuestro país crezca. Por eso que en los países desarrollados, en las universidades se desarrollan capacidades para que los estudiantes universitarios también puedan ejecutar emprendimientos. Mira, ve tú la importancia. El enfoque institucional del emprendimiento lo ve por el lado del ecosistema. O sea, se está desarrollando un adecuado ambiente que favorezca el emprendimiento, sí o no. Eso va a depender de los países, ¿verdad? ¿Existe en ese país una cultura emprendedora? Para que se desarrolle esa cultura emprendedora, tiene que haber normas sociales, ¿no? O sea, eso tiene que haberse construido. O sea, la sociedad debe haber construido ese entorno que favorezca el emprendimiento. Lamentablemente, en los países subdesarrollados,
se cataloga que emprendedor es aquella persona que no ha logrado encontrar un trabajo. Claro, ¿no? Porque hablamos en este caso del emprendedor por necesidad. O sea, el emprendedor por necesidad es aquel que no tiene ingresos, que sus ingresos son muy bajos o que tiene miedo a perder su trabajo y se lanza al mercado sin conocerlo. Entonces, ese tipo de emprendimiento no es productivo. Ese tipo de emprendimiento es de muy baja productividad. Ese obviamente no es el que queremos, ¿no? El que queremos nosotros es el emprendimiento por oportunidad. Ese es el que buscamos. Y ese tipo de emprendimiento por oportunidad es el que se debe desarrollar en nuestra sociedad. Debe existir ese ecosistema para favorecer el emprendimiento por oportunidad, recuerda. A veces uno ve en diferentes programas televisivos un emprendedor, aquella persona que hace un queque con, no sé, pues harina de maíz morado combinado con machica, por decir algo. Entonces, no es que esté criticando ese tipo de acciones, porque obviamente si uno lo tiene que hacer para buscar ingresos está bien, porque se está ganando su dinero de manera lícita. Eso no es criticable. No voy por ese lado de criticar esas actividades, sino voy por el lado de cómo contribuir con el país para que crezca de forma exponencial. Y eso es emprendimiento por oportunidad y no por necesidad. Se va claramente la diferencia. ¿Está bien? Entonces, ese ecosistema debemos buscar generar en el país. Los emprendedores, ¿qué características tienen? El emprendedor tiene como primera característica la creatividad. En esa creatividad, ese emprendedor genera ideas. Genera ideas. Esas ideas que genera el emprendedor, ¿de dónde pueden provenir? Pueden provenir de la observación, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Porque producto de esa observación vas a detectar necesidades insatisfechas o en su defecto vas a detectar necesidades inadecuadamente satisfechas. Pero eso surge producto de la observación, ¿no? La otra forma que pueden surgir las ideas es accidentalmente. Profe, ¿cómo que accidentalmente? Por ejemplo, una persona se está quedando calva. La parte superior se quedó pelado y tenía cabello a los alrededores. Esta persona decidió afeitarse. Pero cuando uno envejece y engorda, como que se hacen unos pliegos en la cabeza. Y cuando él se afeitaba, se cortaba. Entonces, debido a ese corte, él comenzó a pensar qué hacer para no cortarse. Y se le ocurrió a su anillo adaptarle la máquina a afeitar. Y de esa manera, cuando se pasaba las manos, pues con sus dedos tocaba los pliegues y podría hacer el quiebre, ¿no? Y caramba, resultó mejor, pero igual se cortaba. Menos, pero se cortaba. Entonces siguió pensando qué hacer, y en eso veía a un muchachito con su bicicleta, donde la bicicleta tenía un amortiguador. Y entonces le dijo, ¿y por qué no adaptar ese amortiguador? Y adaptó el amortiguador. Y la afeitada salió bien bacán. Entonces, ¿cómo comenzó ese emprendimiento? ¿Cómo comenzó esa idea? No comenzó producto de la observación, sino comenzó producto de un accidente. Él se estaba quedando pelado, ¿no es cierto? Su cabello se le estaba cayendo. Y ahí recién apareció esa idea.
O de repente, pues, cuando servían café, ¿no? Servían café y las personas pues, le dan el vaso caliente, bueno, quema. Entonces alguien por ahí dice, ¿no? Pero yo en mi casa le pongo un trapo, un papel para no quemarme. Y se le prendió el foquito y diseñó un cartoncito para rodear ese vaso. Entonces ya no quemaba. Mira, por esa idea, cómo las personas comienzan a facturar, ¿no? Entonces, ¿es importante generar ideas? Sí, muy importante. Luego, esas ideas tienes que llevarlo a la práctica a través de una innovación. Esa innovación puede ser una innovación al producto. La innovación al producto tiene que ver con el contenido del producto. Podemos hablar de una innovación al producto cuando al producto le generas nuevas funciones. Ejemplo puede ser con el celular, ¿no? Cada vez salen celulares más modernos y estos celulares más modernos desarrollan nuevas funciones. Ahora los celulares hasta escanean hojas, convierten en PDF, entonces nuevas funciones. O también ese producto puede ser elaborado con insumos diferentes. En vez de hacer pan en base a harina de trigo, de repente alguien hace pan en base a harina de maíz morado. Entonces, si ya le estás poniendo otros componentes, haces una innovación de producto. Profesor, voy a hacer pollo bróster con papa sancochada. Innovación al producto. Ya le metiste papa sancochada, ¿no? ¿Ha visto que hay pollerías que en vez de venderte el pollo a la brasa con las papas que generalmente hacen, ahora venden pollo a la brasa pero con papas nativas? Entonces ahí hay una innovación al producto porque tiene otro tipo de papas. Luego viene la innovación al proceso. Esa innovación al proceso tiene que ver con la forma con la cual se elabora el producto, la forma como este producto es hecho. O sea, no son los componentes del producto, los elementos del producto, sino es la forma como se hace. Por ejemplo, podemos tener nuevas máquinas. O de repente, antes nosotros terciarizábamos el producto. El decir terciarizábamos el producto significa que mandábamos a un tercero a hacer el producto. De repente decimos, ahora no, lo vamos a hacer nosotros. Vamos a alquilar un nuevo local y vamos a comprar nuevas máquinas para hacerlo nosotros. Eso tiene que ver con el proceso. O sea, el proceso podríamos asociarlo como la forma como se elabora el producto. La forma como se va a elaborar ese producto. Esa es una innovación de proceso. La otra innovación puede ser por el lado de la organización. Al hablar de la innovación por el lado de la organización tiene que darle el soporte al proceso. Le da el soporte, o sea, no es lo mismo.
No es lo mismo, porque el proceso es cómo se elabora el producto. La organización tiene que darle soporte a ese producto. Por ejemplo, la organización podría ser la forma de tomar elecciones. La forma de tomar elecciones, ¿no? ¿Cómo van a decidir? Los gerentes de proyectos les gusta los trabajadores que detectan problemas. O sea, un buen gerente, si ve a trabajadores que detectan problemas en la empresa, les gusta, porque ellos tienen que solucionar los problemas. Entonces, muchas veces estos señores que suben a las gerencias, pues, están más perdidos que la mamá de Marco. No saben cuál es su trabajo. Y un trabajador le lanza problemas y este gerente que ha subido al cargo porque Dios es grande, piensa pues que este trabajador es conflictivo. Es conflictivo porque dice problemas y lo votan. Ese es un mal gerente. Un buen gerente quiere que los trabajadores detecten los problemas en las empresas, porque eso para ellos es una ayuda, ya que si se detecta un problema, la chamba es solucionarlo. Es solucionarlo. Es así como hoy en día, por ejemplo, desarrollan programas de inteligencia artificial, ¿no? Y hay gente que se dedica a ver dónde está el defecto para penetrar a esa empresa. Y entonces a esta gente que detectan esas fallas de su sistema, le pagan. ¿Por qué le pagan? Porque le avisaron dónde está el error y ahora ellos comienzan a corregir ese error. Ese es el camino correcto, porque yo quiero al final que mi empresa sea muy competitiva. Y entonces si yo me rodeo de pura gente que me dice chicheñor, ¿verdad? Y no me detectan los problemas que hay, entonces eso al final va a ser contraproducente para mi empresa. ¿Te das cuenta? Entonces, la forma de cómo se toman las decisiones es cómo se organiza una empresa. Hay empresas que ponen un cajoncito donde los trabajadores ponen su nombre y ponen el problema, lo justifican y cómo lo pueden solucionar. Y viene el gerente y comienza a leerlo, ¿no? Y si detecta uno que está bueno, a ese trabajador le cae su bono o lo ascienden, ¿no? Eso tiene que ver con la organización. O también forma de generar comodidad en la empresa, ¿no? Hay empresas que ponen pues unas camitas para que el trabajador después de almorzar pueda descansar pues unos minutitos, en unos 20, 25 minutos, una pequeña pestañada para que rejuvenecido ya en la tarde pueda brindar una mayor productividad. Bien. Respecto al plan de negocios, ¿qué es el plan de negocios? El plan de negocios es un documento detallado. Documento detallado. ¿Y qué se va a detallar ahí? ¿Qué se detalla? ¿Qué se detalla en ese documento? El producto que estás vendiendo. Tienes que conocer tu producto al revés y al derecho. Tienes que detallar a tu cliente. Tienes que conocer qué tipo de clientes adquieren tu producto. Tienes que detallar el mercado al cual vas a entrar. Detallar qué cosa tiene tu competencia. ¿Qué brinda tu competencia y qué brindas tú? ¿Por qué te tienen que elegir a ti y por qué no al otro? Si tú no detallas eso, lo más probable es que lo que hagas no te vaya bien. Si no detallas eso, lo más probable es que quiebres. Tienes que detallar qué tipo de trabajador quieres contratar, qué perfil.
tienes que detallar el marketing que vas a aplicar. Si tú detallas todo eso, significa que te estás metiendo de lleno en tu emprendimiento. Tú estás respirando tu emprendimiento, ¿no? Acá tienes que estar las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, tú te imaginas a un emprendedor que no desarrolle su plan de negocios. Si este emprendedor no desarrolla su plan de negocios, este está perdido. Si no hay plan de negocios, se está metiendo al mercado sin conocerlo. Está yendo a la aventura. Y si está yendo a la aventura, lo más probable es que quiebre. O que se dedique pues al famoso autoempleo. A que los ingresos que él obtenga sean bajísimos, ¿no? Que con la justa le alcance para comer, porque no conoce dónde se está metiendo. O sea, este plan de negocios es vital. Hasta ahí, muchachos. ¿Está claro o hay alguna duda? Chévere, muchachos. Proyecto de inversión. Vino una pregunta de esto el año 2002. Si lo ubican, ustedes que son expertos googleadores, busquen pregunta de admisión San Marcos el año 2022. ¿Ya? Van a encontrar una pregunta sobre proyectos de inversión. Un proyecto te dice: señor, ¿qué cosa es un problema? Y la respuesta que debes dar: un problema, señor, es una oportunidad. Así es. Tú puedes, si tienes un problema, echarte a llorar, renegar de tu suerte. Que eres un tipo piña, seguro será. Es una posibilidad. Pensar en qué salado eres porque tienes problemas. O, mejor, ante ese problema, comienza a pensar cuál es la oportunidad que te está dando la vida. Y ante esa oportunidad, lo que tienes que hacer es buscar una solución. Eso es lo que tienes que hacer. Buscar una solución a ese problema, aprovechando esa oportunidad que te están brindando. El primer paso es generar la idea. Es el primer paso. Y la idea ya la hemos explicado. Primer paso, generar la idea. El segundo paso. El segundo paso es ver la preinversión. Esta preinversión, ahí tú vas a evaluar qué tan factible es hacer el negocio. En esta parte de la preinversión, tú vas a ver si ese negocio es viable, si se puede hacer. Y vas a ver si es viable en el aspecto técnico, si es viable en el aspecto legal, si es viable en el aspecto económico. También hay otros tipos de viabilidad, la viabilidad social, por ejemplo. Pero son estas tres viabilidades las básicas. Por ejemplo, profesor, acá en este local queremos construir 2 pisos más, pero de repente los cimientos no dan para 2 pisos más. Entonces ya se aborta la decisión porque no es viable técnicamente.
O de repente escoges por reforzar las columnas para soportar 2 pisos más y lo vuelves viable técnicamente. La viabilidad legal. De repente en esta zona no se permiten construir 6 pisos o 7 pisos. Entonces ya no sea viable legalmente porque hay una norma que lo prohíbe. Eliminado el proyecto, ahí nomás quedó. La viabilidad económica. ¿Es rentable el proyecto? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me va a costar? Para poder ver qué tan viable es el producto en el estudio de preinversión, se realizan 3 etapas. Primero se realiza el estudio del perfil. En el perfil, que es un análisis estático, lo que se busca es encontrar algún tipo de impedimento para el proyecto. Si en ese perfil logramos encontrar algún tipo de impedimento, el proyecto se aborta. Ahí nomás quedó, ya no seguimos avanzando. Si en el estudio del perfil no encontráramos ningún impedimento, entonces recién pasamos a la segunda etapa, que es el estudio de prefactibilidad. Este estudio de prefactibilidad es un estudio a mayor profundidad de los ingresos y costos, pero a través de fuentes secundarias. Ahí nos va a indicar si el proyecto es o no rentable. Y si queremos mayor grado de precisión, ya vamos a la factibilidad. Pero esta factibilidad es con fuentes primarias, fuente de información de primera mano, de tu propia investigación. No necesitas llegar a la factibilidad con todos los costos e ingresos, pero de repente con 1 o 2 ingresos o costos suficiente. Generalmente ya se aprueba la prefactibilidad, ya puedes realizar la inversión, ¿no? Que es la tercera etapa. La tercera etapa sería la inversión. ¿Qué se va a realizar en esta tercera etapa llamada la inversión? En esta tercera etapa se da la implementación. La implementación del proyecto. Por ejemplo, acá en la academia, la inversión sería cuando se desembolsó el dinero para alquilar este local, cuando se pintó las paredes, se pusieron las carpetas, las pizarras, se corrigieron los baños, o sea, se implementó todo para comenzar a operar. Y la operación ya es la última parte. La operación. En el caso de la operación, ya viene por el lado de la ejecución. Un economista te hace el proyecto, idea, preinversión, ¿no? O sea, te hace el estudio de perfil, prefactibilidad, factibilidad. Hasta ahí te hace. Ya la parte de ejecución de la inversión y la operación fundamentalmente, ya eso se llama gestión de proyectos. Ya no es el proyecto, sino es gestión del proyecto. Incluso hay una certificación internacional en gestión de proyectos a través del PMBOK. Ahí te enseñan pues la gestión de la calidad, la gestión de integración, la gestión de costos, la gestión de recursos humanos, la gestión del tiempo, ¿no? Para que puedas ejecutar correctamente ese proyecto. ¿Está bien? Esto que acabamos de ver ha sido ya pregunta de examen de admisión. Si usted, por ejemplo, ve la pregunta, le va a dar respuesta automáticamente. Yo lo tengo en mi WhatsApp la pregunta, no sé cómo hacer para llegarlos a ustedes.
Eh, ¿Se lo puedo mandar a usted para que lo ponga ahí? ¿Por Bluetooth se lo mando? WhatsApp. A ver. Si me manda un mensajito para reenviárselo. Claro. 990-933-576. Ya. Listo. Ya está.
Listo, chicos. A esa pregunta que le están mandando, ¿cuál sería la clave? Léanla bien. A ver, ¿ya buscaron la respuesta, chicos? Ah, muy bien, muchachos. Esa pregunta fue admisión en San Marcos. ¿Difícil? Es una pregunta voluminosa, ¿no? Pero usted se da cuenta que en realidad no era difícil, ¿no? O sea, era una pregunta más que todo datera, ¿no? Una pregunta datera. Entonces no vaya a pensar de que porque es voluminosa es deco. Usted la ve y es recontradatera la pregunta, ¿no? Porque lo único que ha hecho usted es colocar lo que corresponde ahí, nada más. Tipo de emprendimiento. Emprendimiento por necesidad. ¿Quién hace ese emprendimiento por necesidad? Lo hace aquella persona que no tiene trabajo. Es una posibilidad que no tenga trabajo. Que tenga miedo de perderla. Que tenga miedo de perder su trabajo. O de repente que sus ingresos sean muy bajos. Entonces, esta persona busca generar ingresos en el muy corto plazo. En el muy corto plazo, ¿no? Entonces, entra al mercado sin plan de negocios.
o en su defecto entra con un plan de negocios muy mal realizado. Por lo tanto, ¿qué es lo más probable que le pase? Lo más probable que le pase es que quiebre, ¿no? Eso es lo más probable que le pase, que quiebre. Y si no quiebra, entonces todo eso se va a reducir al autoempleo. Entonces va a generar ingresos solo para él, pero bastante bajos, bastante bajos. ¿Sabes cuándo abunda o cuándo aumenta el emprendimiento por necesidad? El emprendimiento por necesidad se incrementa cuando la economía entra en contracción, cuando la economía entra en una recesión, ¿verdad? Entonces, si la economía se está achicando, significa que aumenta el desempleo. Y estas personas que salen desempleadas buscan hacer algún tipo de emprendimiento para generar ingresos. Ese es el emprendimiento por necesidad. El emprendimiento por oportunidad es diferente. Es cuando se detecta una necesidad insatisfecha. Una necesidad insatisfecha o mal satisfecha. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad porque esa necesidad no está siendo satisfecha, ¿verdad? Esta persona la ha detectado. Ahora, ¿esta persona qué hace? Desarrolla su plan de negocios. Detallado. Díganme, ¿tiene altas o bajas probabilidades de éxito? Altas, ¿no? Altas. Muy altas. ¿Cuándo hay más emprendimiento por oportunidad? Hay más emprendimiento por oportunidad cuando la economía está en expansión, cuando la economía está en crecimiento. ¿Está bien? Bien, ustedes mismos son. Tómenle su fotazo, por favor. Profesor, Dime. la respuesta de la pregunta que mandó era la D. La D. A ver, vamos a hacerla. Acá está. Ya. Ya. A ver, la proposición 4 dice operación. Y la operación es la ejecución, ¿verdad? En la ejecución ya pues operando con bienes y o servicios. Entonces la 4 se engancha con la A. 4A, ¿no? Porque es la ejecución. La operación es ejecución. En la proposición 3 dice inversión. La inversión va por el lado de la implementación, ¿no? del proyecto. Y entonces esa inversión se engancharía con la letra B. La B dice materialización antes del inicio de las actividades, coma, proceso de implementación del proyecto. Entonces 3B.
La 2 dice preinversión. En la preinversión se ve la viabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan factible es hacer? Y eso sería con la C, que dice estudio de viabilidad económica con información estadística, proyecciones de costos y beneficios. Y la 1, donde dice ideas, ¿no? Ideas, eso se engancharía con la D. Estudios preliminares, se busca consolidar la idea del proyecto y limitar los márgenes de inversión. Entonces la respuesta en esa pregunta sería avioncito, ¿verdad? Avioncito.
Bien, muchachos. Acá tenemos al llamado ciclo de vida del producto. Este ciclo de vida del producto se grafica en una gráfica llamada serie de tiempo. Una gráfica de serie de tiempo siempre va a ver la evolución de una variable a lo largo del tiempo. ¿Ya? Siempre va a haber la evolución de una variable a lo largo del tiempo. En este caso, se ve la evolución de las ventas a lo largo del tiempo. Vemos cómo avanza el tiempo y las ventas están subiendo hasta llegar a un techo y de ahí comienza a bajar. La primera etapa es una etapa complicada, que es una etapa llamada la etapa introductoria. En esta etapa introductoria es una etapa donde los costos están superando a los ingresos. Entonces, si los costos están superando a los ingresos, es una etapa donde todavía no tiene ganancia. Es una etapa donde todavía tiene pérdidas. En esta etapa el producto todavía no es aceptado. El producto todavía no es conocido. Entonces diremos, el producto todavía no es aceptado. Aquí, en esta etapa, definitivamente hay que incrementar la publicidad. Hay que incrementar la publicidad para que el producto sea conocido. Eso es lo que te da la publicidad, que el producto sea conocido. ¿Se acuerdan ustedes de la moradita de Inca Kola? Esa bebida, la moradita de Inca Kola, solo quedó acá. Nunca llegó a ser aceptado. O sea, la moradita de Inca Kola nunca llegó a la etapa B llamado el crecimiento. Nunca llegó. Acá se estancó. Porque hacer una bebida gaseosa en base a chicha morada es cosa seria. Porque la chicha morada en el Perú es considerado bebida nacional. Entonces todos tenemos en nuestro paladar el sabor de la chicha morada. Y esa gaseosa que sacó Inca Kola estaba pero lejos del sabor, lejos. Eso no era chicha morada. Es como si comparamos la mazamorra morada en base a maíz morado y la mazamorra morada en base a sobrecito. Si ustedes han comido mazamorra morada en base a maíz morado con sus guindones y todo lo que tiene que venir, espectacular, ¿no es cierto? Esa mazamorra morada inigualable, ¿eh? Y le dan a ustedes ahora una mazamorra morada de sobrecito. Pregunto, ¿lo iguala? No. Lejos, ¿no? O sea, lejos. El sabor es lejísimo, ¿sabes? Con la gaseosa se atrevieron a hacer eso y no lo igualaron. Por eso que la moradita Inca Kola ahí nomás quedó, se retiró del mercado. Si pasara esta etapa introductoria, llegaría a la parte B. Mira la forma del crecimiento de las ventas. En el crecimiento significa que el producto ya fue aceptado. El producto fue aceptado. El producto gustó a la población. Y como el producto gustó, como el producto fue aceptado, las ventas crecen muy rápido. Hay mucha intensidad.
mucha intensidad, crecen demasiado rápido. Pero hay empresas que en la etapa de crecimiento pueden llegar a quebrar. Existe esa posibilidad. Porque la empresa no se preparó para ese crecimiento. No hubo preparación para el crecimiento, simplemente se estancó. Entonces hay empresas que crecen tan rápido que no mantienen la calidad del producto. Y al no mantener la calidad de dicho producto, la empresa colapsa. Entonces, hasta para crecer hay que estar preparado. Luego se llega a la etapa C, que es la etapa de la madurez. En la madurez, las ventas se incrementan lentamente. Cuando eso pasa, la empresa ya sabe que llegó a la etapa de la cima. Entonces, la empresa sabe que la que viene se llama declive. Si la empresa no quiere caer en el declive, si no quieres caer acá, en esta etapa debe realizar innovación. Entonces, en esta etapa de la madurez, se debe innovar para no caer al declive. Como lo hace Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola constantemente innova. ¿Y Coca-Cola innova en qué? En la forma de su envase. Coca-Cola innova en la publicidad. Estos palomías asocian Coca-Cola con la felicidad, ¿no? Y digo palomías porque la gaseosa al final te da gastritis, te descalcifica, te da diabetes. Incluso hasta la próstata te la malogra, ¿no? Pero dice, te da felicidad, ¿no? Y vende, ¿no? Y vende. Ahora, ¿qué pasa si no innova? Si no innova, llega el declive, que es la caída. En esta caída ya se prepara para salir del mercado. Pero primero vamos a poner, bajan las ventas. Bajan las ventas. La empresa se prepara para salir del mercado. O sea que aquí lo más probable es que la empresa cambie de giro. ¿Ya? La empresa debe estar cambiando de giro. La empresa se debe ir del mercado. O sea que muchas veces, bueno, definitivamente los productos no son para la eternidad, ¿verdad? No van a servir para toda la vida. Tienen un tiempo. Y si quiere perdurar, constantemente, ¿qué debe hacer la empresa? Debe de innovar. ¿Estamos bien, muchachos? Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar por hoy día, ¿ya? Mañana ya continuamos. Un fuerte abrazo a todos, muchachos, y a estudiar duro, ¿ah? Hoy día, ¿cuántos han venido?